Distinguida concurrencia, muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. En cumplimiento del artículo 34, inciso B de nuestra Carta Orgánica, el señor Presidente ha convocado esta noche a sesión ordinaria, en la que se desarrollará el simposio Anemia, Nutrición y Desarrollo de la Niñez, el cual ha sido coordinado por el académico de número Dr. Jorge Castillo Aguirre. La mesa de honor está presidida por el académico de número Dr. Alberto Perales Cabrera, presidente de la Academia. Lo acompañan el académico de número Dr. Roger Guerra García, vicepresidente de la Academia y presidente de la Academia Nacional de Ciencias, y el académico de número Dr. Jaime Espinosa Solís, secretario permanente. Saludamos la presencia en la sala de distinguidas señores y señoras, exministros, exviceministros, académicos eméritos, honorarios de número y asociados, autoridades políticas, académicas e institucionales, colegas, familiares y amigos. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Ahí conoce, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. Es grato dar inicio al simposio. Invito al señor moderador, doctor Jorge Castillo Aguirre, y a los expositores invitados a ocupar la mesa de honor para el desarrollo del evento. Muy buenas noches, señor presidente. Con su venia iniciaré el simposio sobre anemia, nutrición y desarrollo en la niñez. Ante todo, le agradezco que haya tenido la acertada idea de convocar este tipo de simposio, pues realmente vamos a hablar de un tema que no es nacional, es un tema mundial. Que en unos países se vea más que en otros es cierto, pero el mundo está enfocado en desarrollar y en resolver este tipo de problemas. Voy a hacer una pequeña introducción al tema. Voy a tener después el privilegio de presentar a los expositores que me acompañan para que desarrollen el simposio. Es muy común hablar de anemia y ligarla con nutrición, y ambas con desarrollo. Anemia es simplemente el hecho de que le baje la hemoglobina a una persona. No es una enfermedad per se, es un síndrome muy complejo, con síntomas y con signos. Lo que manda es la baja de hemoglobina. Pero la baja de hemoglobina tiene muchísimas causas. La más importante en el mundo está abocada en lo que se llama anemias nutricionales, y dentro de ellas, la más importante es la deficiencia de ese micronutriente llamado hierro. Como se liga también la nutrición a la pobreza, vemos acá en el Perú un mapa de la pobreza al año 2010 del Instituto Nacional de Estadística. En rojo están los departamentos más pobres, en verde los menos, y en el intermedio los otros departamentos. Vemos que los departamentos o regiones que ya conocemos, Huancavelica, Purímac, Huánuco, Puno, Ayacucho y Amazonas, son los más pobres del Perú. Y vemos que Anca, Chucayali, Tumbes, Arequipa, Lima, Ica, etc., son los que tienen menos pobreza. Llama la atención que, Madre de Dios, de acuerdo al año 2010, a esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística, sea el departamento o la región menos pobre. A pesar de lo informal que es, lo leemos todos los días en el periódico, vemos que es quizá el menos pobre. Y en la última década, vemos del 2001 al 2010, cómo ha ido disminuyendo la pobreza total de 54.8 a 31%, y la pobreza extrema del 24.4 al 9 a 8%. O sea, estamos avanzando algo en esto. Si vamos a la causa principal de anemia nutricional, tenemos que centrarnos en el hierro. Y aquí hay una lista de las 5 principales, está casi completa, de las causas de la deficiencia de hierro. Primero, insuficiente consumo de alimentos ricos en este nutriente. Incremento de necesidades o pérdidas por causas fisiológicas, infecciones por patologías en general. Predominio de dietas con hierro de muy baja biodisponibilidad y por ello no limitada capacidad de cubrir requerimientos. Lactancia materna inadecuada y destete precoz. Inicio inadecuado de la alimentación complementaria.
y esta deficiencia se agrava debido a infecciones o alteraciones por saneamiento básico que en el Perú en muchas regiones existe. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque todos nosotros sabemos y aceptamos, y es mundialmente aceptado, que cuando el niño nace, la mejor fuente de alimentación es la lactancia materna. Eso es cierto, pero siempre y cuando la madre esté en condiciones de dar a través de la leche el aporte necesario. No podemos esperar que una madre que tiene un depósito de hierro muy bajo, que es muy frecuente, dé leche a su recién nacido que tenga la reserva de hierro necesaria para que el niño crezca y desarrolle no anémico. Lo ideal sería que en una comunidad saludable, en una vivienda saludable y con padres preparados y que atiendan bien, tengan un niño bien alimentado, bien de salud y por lo tanto un niño bien nutrido. Pero sabemos nosotros que eso no es una realidad constante en todas las regiones del Perú. Aquí tenemos del año 2000, 2007 y 2009 y el primer trimestre del 11, la proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia, según área de residencia. Vemos nosotros que hay una notable reducción en general de 60.9 a 46.6 en el Perú, pero a expensas ¿de qué? De que ha mejorado la situación a nivel urbano, pero no así necesariamente a nivel rural. Aquí tenemos mucho que mejorar. Y en relación a niños de 6 a 36 meses de edad con anemia por quintil de bienestar, que es un término inclusivo, en el quintil superior vemos nosotros que ha habido realmente un avance, ¿no? Tenemos un 29.7% de niños con anemia, mientras en el quintil menos nutrido tenemos una cifra realmente negativamente importante. Es una encuesta de ENDES. Y si vamos a analizar anemia en niños de 6 a 59 meses a nivel departamental, a nivel nacional 37%, vemos que en departamentos como Cusco, Puno y Pasco, precisamente departamentos con altura, o de altura donde uno supondría que por razones biofisiológicas haya tendencia a incrementar la hemoglobina, vemos que son los 3 departamentos que tienen la mayor incidencia de anemia, y San Martín, que es una región que nosotros sabemos que tiene excelentes autoridades, es la que menos casos de anemia ofrece. Todas estas diapositivas que he presentado en forma de introducción van a ser explicitadas por los ponentes que tenemos. Al doctor Jaime Pajuelo, que es profesor principal de Medicina de San Marcos, miembro principal del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital 2 de Mayo y autor de libros sobre temas de nutrición, sobrepeso y obesidad. También integra el plantel de expositores el doctor Carlos Alvarado Ortiz Ureta, médico cirujano patólogo clínico, profesor principal de bioquímica y de laboratorio clínico de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos hasta el 93, y a partir de esa fecha hasta la actualidad, profesor principal ordinario de bioquímica, laboratorio clínico y doctorado en medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene 26 trabajos de investigación en bioquímica de grasas y composición de alimentos peruanos. Ha publicado 5 libros en bioquímica y cromatología, expresidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, académico asociado de la Academia Nacional de Medicina. Y el doctor Antonio Carrasco Yalán, que es hematólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, postdoctoral fellow en el Departamento de Trasplante de Médula Ósea del MD Anderson en Houston, Texas, magíster en Medicina con mención en Hematología, médico asistente del Servicio de Hematología de la Clínica del Hospital Nacional Guillermo Almenara, profesor invitado de la Cátedra de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Invito al doctor Antonio Carrasco para que haga su posición. Muy buenas noches. Mis primeras palabras para agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación.
Yo soy hematólogo clínico y obviamente voy a dar la percepción de este problema tan importante desde la especialidad mía. Es interesante cuando uno trata de ver desarrollo, nutrición, hemoglobina normal, pues cuál puede haber la relación, ¿no? Uno puede sentar las bases que la nutrición y la hemoglobina normal son los sustentos para lo que pudiera ser el desarrollo, pero cuando uno ve que la población, y algunos datos que dio el doctor Castillo, de niños peruanos que tienen desnutrición crónica y algunos que tienen en forma importante anemia, nos damos cuenta de que quizás el modelo es distinto y tenemos que separar claramente lo que pudiera ser nutrición de hemoglobina normal y desarrollo. Y esto tiene una mayor connotación cuando tratamos de hacer una disquisición más clara de lo que significa la nutrición en nuestra población, en la cual hay patrones culturales, el medio ambiente, los oligoelementos que podemos aportar en la nutrición de los niños, en este caso el hierro, que es lo que interesa bastante en esta ponencia, elementos genéticos que vamos a también establecer, cómo la nutrición tiene una correlación muy clara con lo que es la genética, elementos económicos, elementos importantes en nuestro medio ambiente como es la polución y las toxinas existentes. Hay unos reportes muy interesantes de los niños de plomo, que es lo que sucede en Oroya, por ejemplo, en la cual casi el 100% de los niños tienen anemia y muy relacionada a los contaminantes. Y cuando uno habla en el tema de desarrollo, pues tiene que hacer una apreciación. ¿Qué significa desarrollo? ¿El desarrollo de la sociedad o el desarrollo personal? Y el impacto es en ambos lados, en la cual vemos niños que tienen menor desarrollo en sus actividades académicas, en sus actividades de colegio, en su desarrollo de actividad psicomotriz, pero también eso tiene un impacto en la sociedad. En esa orden yo voy a tratar de dar mis apreciaciones en 4 ejes temáticos que he tratado de dividir. La primera es tratar de señalar cuál es la magnitud del problema, si es que esto es de Perú, no lo es tan solo, este es regional y mundial, es global. Y luego vamos a ir aterrizando en elementos que sí corresponden a lo que significa mi especialidad, la hematopoiesis y el hierro, cuál es la velocidad o cómo se circula el hierro en el organismo, cuál es la relación en nutrición y genómica, y finalmente voy a dar una experiencia de una intervención que nosotros hicimos con un grupo muy entusiasta de médicos hace muchos años sobre el tema de anemia. El tema de anemia es un tema global. Ya la Organización Mundial de la Salud sacó una publicación muy importante que involucró estudios en los 5 continentes del año 93 al 2005 sobre la prevalencia de la anemia, y en general pueden ver que la anemia en rangos globales es cerca del 24.8%. Es decir, un cuarto de la población del mundo es anémico, y obviamente si vamos en niños preescolares o en mujeres gestantes la prevalencia es mucho mayor, y esto disminuye un poco en lo que es hombres, y en la tercera edad está casi en el 23%. Pero si esto nosotros lo comenzamos a comparar con los elementos como es el HDI. ¿Qué es el HDI? Es el Human Development Index, que es un índice de desarrollo humano. No es un índice de riqueza, porque vean ustedes, Perú tenemos la posición 79, China tiene la posición 85. No es exclusivamente riqueza. Involucra el HDI una serie de variables como son la expectativa de vida, el índice de educación y obviamente el ingreso económico que puede tener per cápita la población. Y en todos los grupos etarios, tal cual se muestra en la figura de arriba, se puede ver de que existe una estratificación. Se verá que más anemia habrá en aquellos grupos en los cuales se tienen, como en las barras blancas, menor desarrollo humano en relación al índice. Este es un tema realmente relevante y cuando uno lo lleva a gráficas puede verlo de una manera más elocuente. Vean ustedes, esta gráfica de acá muestra lo que significa la anemia en gestantes, acá anemia en menores de 5 y acá anemia en mujeres no gestantes en edad reproductiva. Y vemos que primero existe una similitud entre estos dos continentes, ¿no? Y existe una clara evidencia en lo que puede hacer Perú, Bolivia y gran parte de Brasil, también Paraguay. Acá estamos un poco solos y acá nuestras medidas en lo que es mujeres no gestantes es un poco bastante dramático. Cuanto más rojo nos hace pensar obviamente de que la situación en porcentaje y prevalencia de anemia es tanto mayor. Esto cuando nosotros lo llevamos al contexto de evaluar el impacto que pueda tener el hierro,
ya nos lleva a aterrizar en lo que nosotros trabajamos en el contexto de hematología. En hematología nosotros estamos muy claramente involucrados en lo que es la elaboración de un hematíe que está en el producto final desde las células iniciales, y esto toma un tiempo, es todo un proceso, se realiza en la médula ósea. El producto final, como ven acá, es una molécula de hemoglobina, ¿no? Una globina con los núcleos en la cual en la parte interna tienen el hierro. Este es un proceso que tiene una actividad permanente y requiere muchos factores de crecimiento, factores citocinas de crecimiento como la eritropoyetina y principalmente el hierro como un elemento fundamental. Esta es la capacidad, o se tiene por claro la cinética que tiene el hierro en el organismo. Normalmente el hierro está en una circulación, vean ustedes, más o menos de 20 miligramos al día, están permanentemente circulando entre lo que es la destrucción y la formación de sangre, destrucción y formación de sangre. De esos 20 miligramos, un 5 al 10%, es decir, 1 a 2 miligramos están en el permanente recuperar y eliminar, recuperar y eliminar. Y el plasma se mantiene en ese rango, ¿no? 20 miligramos. Cuando uno trata de ver esto en porcentajes, hay números muy interesantes. El cuerpo humano en un adulto más o menos tiene 4 gramos de hierro, 4.000 miligramos, de los cuales casi 2/3, al 65%, están entre lo que es la masa de eritrocitos y la médula ósea. ¿Okay? Un 15% comienzan a circular y un 20% están en el permanente recircular y de la recuperación del hierro por parte del sistema retículo endotelial, donde tienen acción macrófago, donde tiene acción el vaso principalmente. Esto hace entender obviamente de que hay un requerimiento de hierro en los niños, en los adultos. Vean los valores que se pueden establecer, ya existen claras recomendaciones. ¿Cuál es el requerimiento en niños? Si es que estos son nacidos a término, si son prematuros, en ambos casos no debe exceder los 15 miligramos. Y si existen ya recomendaciones que en niños menores de 5 años el rango puede estar de requerimiento diario de 10 a 15 miligramos. Es decir, con poca cantidad diaria nosotros podemos lograr dar el requerimiento necesario por un niño para su desarrollo. Sin embargo, eso una vez no sucede. Sobrecargamos de hierro al niño, produciendo obviamente eventos adversos, produciendo elementos que obviamente son culturales y que pronto van a dejar y abandonar cualquier estrategia de intervención. Los datos de hemoglobina también son importantes porque tienen una relevancia en nuestro medio. Ya existen importantes estudios nacionales cómo esto cambia en relación a la altura, y también a la edad que puedan tener los niños. Algo que nosotros como hematólogos vemos regularmente es los niños de 2 semanas, por ejemplo, pueden estar naciendo 13 de hemoglobina. A los 3 meses el promedio baja un poquito, puede estar entre 9.5 y 14.5, y esto es motivo de muchas interconsultas, ¿no? Doctor, el niño bajó de 12 a 10 gramos de hemoglobina. Hablamos de un niño de 3 meses y nosotros le evaluamos, niño totalmente normal, buena lactancia, vacunas al día, desarrollo adecuado, y lo que hay que reconocer es de que existe, sí, claramente algo que se denomina la anemia fisiológica de la infancia. Vean ustedes, en neonatos normales, los niveles altos de hemoglobina al recién nacer, estos bajan un poco porque se necesita estimular, ¿okay?, por medio de la hipoxia, sensores de oxígeno renales y hepáticos. Y esto es obviamente lo que se requiere para la estimulación de la generación de eritropoyetina en esas criaturas. También es importante mencionar que en los niños pretérminos esto cambia un poquito. Y existe un porcentaje importante de niños pretérminos en nuestro medio, ¿no? La cual la disminución de la hemoglobina es extrema y rápidamente cae de 7 a 9 gramos a la tercera a sexta semana de edad. Muestras para pruebas de laboratorio, ahí se ve de que hay sensores hepáticos de oxígeno relativamente insensibles, como sensores renales de oxígeno que funcionan recién a las 40 semanas de gestación. Entonces existe todo un mecanismo en el neonato, ya sea pretérmino o a término, para efecto del proceso de maduración de la hipoxia para la generación y la estimulación de la eritropoyetina. Lo que hemos aprendido mucho en relación a cómo ingresa el hierro al organismo es bastante importante. No es un canal, vean ustedes, este es el cepillo a nivel intestinal, esta es la membrana basal, el hierro férrico se transforma a ferroso y por medio de una serie de canales, vean ustedes, acá, se pueden estas incorporar dentro del enterocito y pasar al medio. Lo que interesa es de que estos canales, estos
transporters DMT1, la ferroportina, el M y el HCP1 no son independientes, pueden ser modificados, pueden ser alterados y obviamente van a cambiar la magnitud de la absorción de hierro que pueda haber en cada persona. Cuando el hierro ya pasa al lumen, pasa a través de la transferrina la llevará el hierro a los receptores de transferrina en los sideroblastos y comenzará el proceso. Por eso que el hierro tiene esa actividad muy importante, vean ustedes, ¿no? Cuando llega ya al receptor de las transferrinas comienza obviamente la producción más efectiva de la eritropoyetina, de la generación de hemoglobina. El hierro es importante también reconocer de que existen diferentes fuentes. Habrán hierros que vienen de las carnes, hierros que vienen de las vegetales. Vean ustedes la absorción que puede haber del hierro de carnes entre el rango de 20 a 30%, y vean ustedes en el porcentaje la cantidad de hierro que puede haber. Nosotros en la práctica clínica con regularidad vemos los pacientes que toman el vaso, la sangrecita de pollo, que es una gran cantidad de hierro que puede haber, versus otras fuentes vegetales cuya cantidad es menor. Ya el presentador mencionó claramente las características de la leche materna, que es una fuente de hierro bastante rica, pero sí, solo sí tenemos una madre con un nivel y un depósito adecuado de hierro. De serlo así no va a funcionar adecuadamente. La leche de vaca, por ejemplo, una capacidad de absorción en el rango del 10%. Esto a nosotros nos hace pensar obviamente que ya al tener el elemento que es el oligoelemento y los efectos que va a tener en el ser, nos lleva a tomar otros conceptos. El primero que quiero llegar a exponerles a ustedes es de que diversos expertos han llegado ya a la conclusión que ni la naturaleza ni la nutrición por sí misma permiten explicar los procesos de salud. Y es que existe una relación muy fuerte entre lo que es nutrición y genoma, que es lo que se ha denominado actualmente como nutrigenómica. Y vamos a hablar de esto un poquito. La nutrigenómica es obviamente una disciplina reciente, nueva, está teniendo un segundo Congreso Mundial en Costa Rica este año, en la cual se preocupa de los efectos que pueden haber de los componentes dietéticos en el genoma, las proteínas y los metabolitos. Es importante porque hay evidencia creciente de que la inestabilidad genómica es un indicador sensible que puede haber en relación a la deficiencia nutricional. Y esto ha devenido mucho en la parte de la investigación de los SNPs, que los SNPs significan los polimorfismos de nucleótidos simples, que son las modificaciones que puede haber del ADN de diferentes personas. Existen muchas modificaciones, muchos SNPs, hablamos de cerca de 500.000 de SNPs que pueden surgir por persona y que estas pueden originar variantes genómicas, inclusive de receptores que ya estamos conociendo. Y vean ustedes, para lo que significa solamente hierro, existen modificaciones de genes, ellas están, el HF2, el TFR2, el HAM, HJB, TF y otros más, que modifican la presencia o no de ciertas proteínas, entre ellas involucradas con la hemocromatosis, en la presencia o no de epsidina, la hemojuvelina y la hematitasa 2. La epsidina es sumamente importante. Quizás de todo lo que hemos ido aprendiendo en lo que es metabolismo del hierro, hemos visto de que esta molécula produce un rápido bloqueo de la ferroportina, y no solamente a nivel de enterocitos, sino también en el macrófago y otras fuentes. ¿Qué hace? Secuestra el hierro, disminuye la absorción. ¿Y qué se ha observado? De que esta está presente cuando hay inflamación, cuando hay infecciones y parasitosis, cuando hay inclusive anemia refractaria al hierro, anemia por enfermedad crónica e inclusive algunos tumores que secretan epsidina. Este es un elemento que demuestra claramente cómo las modificaciones de genes o la presencia de algunas moléculas pueden variar la absorción del hierro en muchos de estos pacientitos. Finalmente, quiero yo presentarles a ustedes una experiencia que tuvimos hace ya varios años, el año 98, en la zona de Ancash, en la cual tuvimos la suerte de involucrarnos con Foncodes para hacer una investigación en un grupo de niños, para buscar el impacto, cómo podríamos modificar el estado anémico en estos chicos. Rápidamente entendimos de que ninguna acción pudiera ser suficiente si es que es solamente darle algún alimento. Se creyó en ese momento importante intervenir en lo que es aseo de manos, consumo de agua, la forma de preparar la alimentación,
el saneamiento ambiental, la alimentación infantil y la crianza de animales. Y esto no fue aislado. Cuando uno ve una tabla de las diferentes experiencias que existen, esta es una publicación de la FAO, existe entre nuestros vecinos en Latinoamérica diferentes esfuerzos también con la misma idea de dar algún tipo de nutriente. El nutriente que se trabajó en aquellos años se llama el alli alimento. El alli alimento es como una papilla que se preparaba, que tiene una serie de elementos nutricionales. Esto fue publicado por el año 2000 por el Instituto Nacional de Investigaciones, esta investigación nutricional, en la cual nos dimos pues claramente de que no se trata de una intervención directa con hierro. O sea, por un lado aprendimos de que no solamente es elemento nutricional, sino tratar de brindar elementos nutricionales balanceados. Si ven ustedes la cantidad de hierro que nosotros le estábamos dando, solamente 10 miligramos, muy acorde a las recomendaciones de organismos internacionales que nos decían no dar más de esa cantidad diaria a los niños. Esto es una medida de impacto que se hizo en un grupo poblacional en Ancash. Los resultados, y este es uno de mis últimos slides, fue muy relevante. Intervenimos a 184 niños que evaluamos inicialmente, algunos de la costa, cerca a Chimbote, otros en Conchuco y Huaylas, muy cerca a Cabana, en la sierra ya de Ancash. La cantidad de pacientes 184, después de una intervención no solamente nutricional, sino la parte educativa, saneamiento, crianza de animales, etc. Solamente pudimos evaluar al final 157. Nos dimos cuenta qué difícil resultaba hacer la segunda toma de muestra en muchos niños, simplemente era imposible. Y que también nos dimos cuenta de que habían algunos impactos interesantes que responder acá. Primero, el grupo poblacional que más se benefició fue las niñas. Vean, por ejemplo, bajamos la anemia en este grupo de un 40 a un 32%. Más que en los niños. En los niños prácticamente la variación no fue significativa. Y lo que sí aprendimos es de que el grupo poblacional que más se benefició fue el que estaba entre el 2 y 3 añitos. Los niños que estaban entre 6 meses y antes de los 2 años, prácticamente los porcentajes de anemia se conservaban. Y ahí le doy la palabra al doctor Castillo, que aprendimos eso. ¿Cuál fue el error del programa? No intervenir a la mamá. Porque muchos de estos niños mantenían la lactancia en una madre anémica. Y era difícil probablemente recuperar los niveles o de estimular el consumo de una papilla cuando tenía lactancia. Lo que debimos hacer quizás en ese momento es darle hierro. En resumen, he tratado de hablar sobre un poquito lo que es anemia y nutrición, que tienen diferentes mecanismos de interacción muy diversos en las que otros elementos obviamente interactúan. Metabolismo del transporte de hierro es complejo y llena de interacciones, y se destaca el rol de la hepcidina en la inflamación. Principalmente recordémonos qué impacto puede tener la parasitosis en la inflamación, incremento de hepcidina y la no absorción de hierro. La nutrigenómica debe ser considerada para entender a plenitud los diversos procesos que existen en la dieta y el impacto que puede haber en la nutrición. Esto inclusive ya se llega a los extremos de hablar de la dieta personalizada, y eso lo vemos en nuestra casa. Nuestra dieta en los hijos no tiene el mismo impacto, ¿cierto? Finalmente, las medidas de intervención en nutrición infantil deben ser integrales, considerando poblaciones de riesgo y medidas complementarias a realizar para optimizar el impacto. A nosotros nos interesa mucho discutir sobre el hierro, cómo está en forma natural, cómo está en la forma vegetal. No nos interesa tener ni damas de hierro ni hombres de hierro. Lo que nos interesa a nosotros es tener una población saludable. Y agradeciendo la atención de ustedes y al doctor Castillo por la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrasco. A continuación invito al doctor Jaime Pajuelo Ramírez. Su tema es anemia nutricional en el Perú, un reto pendiente. Bueno, en primer lugar también deseo manifestar mi agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación tan honrosa para mí. El problema que voy a tocar fundamentalmente es un problema eminentemente con un enfoque salubrista, un enfoque epidemiológico. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el Perú? En estos 15 minutos hemos tratado de hacer una síntesis de las muchísimas cosas que se han hecho en el Perú respecto a este tópico.
pequeña introducción, debemos más o menos ver que la anemia nutricional está considerada como el problema, desde el punto de vista nutricional, el mayor problema que hay, no solamente en el Perú, sino en el mundo, dado que la magnitud realmente lo amerita de esa manera. Ustedes podrán apreciar acá que, de acuerdo a esta fuente, la cantidad de niños preescolares en el mundo que tienen anemia está prácticamente casi bordeando el 50%. El otro grupo afectado, que son las mujeres embarazadas, tenemos el 41%, las mujeres no embarazadas el 30%. En realidad, estos dos grupos son los grupos considerados como vulnerables para esta deficiencia. No se estudia mucho a los adultos, ¿no? Sino estos grupos son, diríamos, el blanco de todos los estudios por el problema que les afecta. Hay 818 millones de mujeres embarazadas y no embarazadas y niños pequeños que sufren de anemia, pero más de la mitad de ellos, o sea, 510 millones, están prácticamente localizados en el Asia. Si nosotros queremos ver dentro de este contexto internacional dónde está ubicada América Latina, podemos apreciar que, si bien es otra fuente, ¿no?, pero coincide con lo anterior, donde los grandes problemas que están prácticamente localizados en el Asia, tanto meridional como oriental, le sigue el África, y por último tenemos América Central, claro, acá China está, América Central y el Caribe, y América Latina, donde estamos nosotros, es el que tiene la menor prevalencia. Esto significa también lo que de alguna manera las ayudas que vienen, las donaciones que vienen al Perú cada vez son menos, porque en realidad las donaciones están canalizadas más a países o a regiones donde el problema es más álgido. En el Perú, ¿desde cuándo conocemos la anemia? Creo que desde la época de los niños mochica, la época precerámica, ¿no?, ya se presentaban lesiones, ¿no?, que reflejaban de alguna manera la presencia del parasitismo y la anemia nutricional. Y estas lesiones eran descritas como una criba orbitaria y una hiperortosis poróstica, ¿no? Acá encontraron en niños y acá encontraron en adultos, los bioarqueólogos, estos signos que ya nos decían que ya desde esa época existía el problema en el Perú. Dentro de este contexto, en la actualidad, ¿dónde se ubica la anemia en los problemas nutricionales en el Perú? En los problemas nutricionales en el Perú hay tres marcados, conocidos: la desnutrición crónica, los desórdenes por deficiencia de micronutrientes, donde antiguamente solamente estaba la anemia, pero acá ya se han incorporado otros oligoelementos, ¿no?, el cobre, el zinc, como problemas de deficiencia, y el sobrepeso y obesidad. Los extremos que tenemos acá de nutrición crónica y el sobrepeso y obesidad son una manifestación de la ruptura del equilibrio energético. Todo lo mente tiene que ver con los macronutrientes, pero todos los que se enfocan acá son de problemas vitamínicos y problemas de oligoelementos, son deficiencias de vitaminas y de oligoelementos. Como nosotros en este momento estamos viendo una globalización, lo que se llama modernización, transición, y en el caso nuestro, la característica de nuestra transición es una transición no occidentalizada, es que vamos a ver que esta transición no occidentalizada se caracteriza porque hay problemas que aún no han sido resueltos en el país, con otros problemas que recién están emergiendo en el país. En este caso, por ejemplo, vamos a ver acá, en este estudio, cómo hay personas con sobrepeso y con obesidad que son deficientes de hierro, o sea, son anémicos. Este es un estudio que hicimos en el departamento de Perú, en una universidad de mucho prestigio, con personas que ya eran ingresantes a la universidad, o sea, que tenían un nivel intelectual, creo yo, bastante elevado como para acceder a una universidad. Y acá podemos apreciar, por ejemplo, que los que tenían sobrepeso, prácticamente la mayoría eran anémicos. Los que tenían obesidad, si bien son pocos, pero la mayoría eran anémicos. Y acá nos trae por lo menos me trae una reflexión. Siempre se ha comentado de que la deficiencia de hierro tiene que ver con la palabra, el poder cognitivo, el poder de estudiar, ¿no? Si bien eso es cierto, pero eso se daba, y viene ya, eso lo traemos de herencia de años atrás, pero eso se dio, o cuando se reportó, era en niños del Asia y niños del África, que tenían unas hemoglobinas, pero era un problema severo. Entonces,
esa severidad pues afectaba a todos todas las partes del cuerpo y la parte intelectual también. Pero acá, lógicamente, que nosotros nos manejamos en anemias moderadas y muy poca prevalencia tenemos de anemias severas. Entonces acá tenemos pues flamantes, y alguno de ellos seguramente será colega nuestro también, que todavía persiste con su anemia mientras no se ha tratado. O sea, esto es una coexistencia entre dos problemas nutricionales. Otra coexistencia también es que esta ya es mucho más entendible con la desnutrición crónica. Este es un estudio que llevamos a cabo en niños de 6 a 9 años en zonas de Santa Eulalia, Matucana y en Lima Metropolitana, con niños de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Ahí encontramos 69% de anémicos, ¿no? Y de los anémicos, ¿no?, el 78.4% eran normales y el 21.6% eran desnutridos crónicos. O sea, acá tenemos la otra coexistencia con el otro problema nutricional, o sea, anémicos y desnutridos crónicos. Pero lo más importante de este trabajo, que no lo hemos puesto porque en realidad la prevalencia es muy poca, de niños que tienen sobrepeso, que tienen desnutrición crónica y que también son anémicos. Esto en realidad es el reflejo de la transición no occidentalizada que vivimos. Ahora más o menos le vamos a dar un panorama de lo que pasa acá en el Perú. En todos los estudios, felizmente, trabajamos el diagnóstico de la anemia, lo hacemos con la hemoglobina y con estos valores dados por la Organización Mundial de la Salud. Esta es una ventaja. Es una ventaja porque podemos comparar los trabajos que se hacen acá con los trabajos que se hacen en la China, con los trabajos que se hacen donde sea, ¿no? Porque tenemos un solo valor de diagnóstico en hemoglobinas. El primer estudio que se llevó acá con mira epidemiológica fue el año 1975, ¿no? Y todos los estudios que se han llevado a cabo de anemias han estado enmarcados dentro de un estudio nutricional, o sea, eran parte de un estudio nutricional. O sea, siempre había la parte de antropometría para ver, por ejemplo, en el caso de estos niños, la desnutrición crónica, la aguda, la global, y también el componente de anemia. Siempre ha estado eso, o sea, que todas estas encuestas que decimos también tienen ese componente antropométrico. Esta primera encuesta del año 1975, ¿no?, se hizo mediante el accionamiento de globina y con venopuntura, ¿no?, y se llevaban los aparatos para hacerlos en el mismo lugar. ¿Y qué nos arrojó esto? Nos arrojó una prevalencia del 42.2 en menores de 5 años, de 29% en niños de 6 a 12, de 26.8% de 13 a 9, de 34.6 de 20 a 39 y 35.40 más. O sea, este fue, como dicen, el primer flash de la base que teníamos nosotros en el Perú como problema nacional de la anemia. Ustedes comprenderán que también por los niveles de altitud se usó en aquella época los niveles que aconsejaba el REN, ¿no?, que son los que tienen acá. O sea, por cada 1000 metros de altitud se elevaba el nivel diagnóstico en 0.4 miligramos por hemoglobina. Entonces, eso fue utilizado en la encuesta del 75. Han pasado 20 años, ¿no?, para que se vuelva a conversar sobre un problema que se tiene desde hace muchísimo tiempo. Y en este sentido, hay dos instituciones estatales, ¿no?, que llevan a cabo los grandes estudios nacionales, ¿no? Uno es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, y otro es el Ministerio de Salud por intermedio del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Se lo traigo esto a colación para que hagamos o por lo menos yo, una crítica constructiva al respecto, viendo los estudios que están aquí. Aquí hemos puesto los de las ENDES, ¿no?, y hemos agregado uno que ya lo hablaremos después. Entonces, lo de la ENDES, el año 96, con otro criterio de altitud que lo vamos a mencionar después, empezó con 56.8, ha ido descendiendo, ¿no?, tiene una correspondencia en el descenso hasta el 37.7%, ¿no? Mientras el MONIN, que es el Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales, que lo hace el SENAN del Ministerio de Salud, nos da pues resultados realmente que no guardan una correspondencia, porque de un año a otro no se puede bajar 11 puntos. Por ejemplo, acá, como ustedes pueden ver, 11 puntos de un año a otro, y de un año a otro levantar 6 puntos. O sea, el problema de esto es que han cambiado un poco la forma del diseño metodológico
lógico del muestreo, y esto trae como consecuencia eso. Mientras la ENDES ha mantenido siempre su forma de muestreo, y es una constante porque eso se hace en diferentes países, siempre con el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, creo que acá podemos tomar en cuenta eso. La crítica que yo les hacía, y que le hemos hecho permanentemente, es, miren ustedes la cantidad de estudios que tenemos en tan corto tiempo. Yo les decía siempre que quizás todo lo que se gasta en los estudios deberíamos canalizarlos en las estrategias que hay para enfrentar el problema. Eso sería muchísimo más saludable. Y esto también, miren ustedes, otro estudio que salió acá hace poco, el ENAO, Encuesta Nacional de Hogares. Esto es con el INEI más el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud le ha dado el componente nutricional a la Encuesta Nacional de Hogares y ahí sacan una anemia de 32%. Independientemente de los comentarios que hice anteriormente, realmente el problema tiene una gran magnitud. Sigue siendo el primer problema nutricional en el Perú. El otro grupo que preocupa es la edad, las mujeres en edad fértil. Mujeres, el grupo de 15 a 49 años. Y seguimos con lo mismo, de que, por ejemplo, las ENDES tienen actualmente en el año 2010 21.5, o sea, guarda pues un correlato, diríamos, mientras lamentablemente nuestro querido Monín de Senam no tiene una correspondencia como debiera ser. Acá también hacemos el mismo comentario anterior de la gran cantidad de estudios que incluso en algunos años se repiten. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, miren ustedes, el N 2000 31.6, el Monín 2000 40.9. Entonces eso realmente confunde a la gente que pueda estar siguiendo este problema. En cuanto al estudio del ENAO, el último que se ha hecho, es el que nos puede determinar los ámbitos de las regiones, dónde están los mayores problemas. ¿No? Acá ven ustedes, por ejemplo, que el mayor problema es en la parte rural, en la urbana, en las mujeres en edad fértil. Ahora acá también había una modificación. Por eso no podemos nosotros comparar las mujeres en edad fértil de la ENDES, del Monín, con el ENAO, porque la ENDES y el Ministerio de Salud consideran a la mujer de edad fértil entre 15 a 49 años. Acá el ENAO considera de 12 a 49 años. Entonces ya no hay una homogeneidad en los datos para poder compararlos. Sin embargo, acá podemos apreciar que los mayores problemas están en la Sierra Centro, en la selva, en la Sierra Norte, ¿no? Y acá tenemos el grupo de gestantes, ¿ya? Que llama la atención porque siempre la gestante ha tenido mayores prevalencias que las mujeres en edad fértil, ¿no? Pero acá son más o menos parecidos. Lo que pasa es que quizás estas gestantes son las que han tomado cuando han ido a los hogares, porque la mayoría de estudios que se tiene de gestantes son estudios que se hacen en los hospitales, ¿no? O alrededor de los hospitales. Y la tendencia de un estudio que se hace en personas que acuden a un hospital o a un centro de salud o a una posta sanitaria versus los estudios que se hacen en el campo es que siempre vamos a encontrar mayores prevalencias en los hospitales que en el campo, siempre. Entonces por eso me llama, esto debe ser en el campo porque si no tendría que ser muchísimo más. Estos son los niveles de corrección por altitud que han usado todas las encuestas, a excepción de la del 75. Ustedes tienen acá nivel ajustado, nivel observado, ajuste por altura, y acá tienen unas fórmulas que nos llevan a ver cuál es exactamente el nivel de ajuste. Y por último, ¿qué cosas nos dicen que debemos hacer para enfrentar el problema? Ya hace muchos años se hablaba del hambre oculto, ¿no? El hambre oculto era la deficiencia de micronutrientes, entre ellos, lógicamente, el hierro. Y se hablaba y se habla sobre la diversificación dietética, la suplementación, el enriquecimiento y el saneamiento básico, ¿no? La diversificación dietética y medidas higiénicas dietéticas se realiza así. Es lo que ha mencionado el colega que me antecedió. Eso son lo que se llama, en los sentidos, las intervenciones educativas. En ese sentido, nosotros tenemos una infinidad de estudios, ¿no?
El nombre de la charla esta es de un libro que humildemente hice, que está en las bibliotecas, que es La anemia nutricional en el Perú, un reto pendiente, donde ahí narro toditas los esfuerzos que han hecho el Estado, las instituciones, las ONG, los estudiantes, las universidades para tratar de enfrentar este problema. Y como ven ustedes por los resultados, todavía seguimos con el problema, o sea que no tenemos buenos resultados, diríamos, ¿no? Entonces, la diversificación dietética de las intervenciones educativas, yo los invitaría a que les guste el tema, a que vaya a la Escuela Académica de Nutrición Humana de la San Marcos, que acá está su flamante director. La mayoría de muchachos han hecho intervenciones educativas en este sentido, o sea, enseñándole a las personas cómo deben de comer, cómo deben de lavarse las manos, cómo deben eliminar sus excretas, porque no es simple y llanamente una deficiencia de un nutriente, porque el hierro, a diferencia del yodo, el yodo era una deficiencia o es una deficiencia primaria. Primaria, ¿por qué? Nosotros llamamos primaria en nutrición porque es un problema de ingesta, ¿no? Pero el hierro, la deficiencia de hierro, es una deficiencia mixta, porque no es solamente un problema de ingesta, es un problema de absorción y es un problema de eliminación. Entonces, el problema es muchísimo más complejo. Por eso, no solamente la orientación, la estrategia tiene que ir dirigida a que comamos aquellos alimentos que tengan hierro, juntamente con aquellos que facilitan su absorción, ¿no? Sino que es también el lavado de manos, el cuidado e incluso de los animales, la buena eliminación de excretas, la buena eliminación de basura, ¿no? Después tenemos la suplementación. La suplementación es dar el nutriente que falta, ¿no? Y es a corto plazo, ¿no? Es lo que realmente se da, por ejemplo, en las gestantes. La suplementación de hierro cuando están gestando, ¿no? La suplementación de hierro ha tenido una serie de problemas, más que nada en la gestante de adherencia, ¿no? Ha tenido problemas gástricos. El gran problema es que nosotros decimos tome la pastilla, pero no lo educamos. ¿Para qué? Porque ninguna persona percibe que la anemia es un problema, porque la anemia no siente dolor, no tiene fiebre, no siente mareos, y si tiene mareos dice no, es por el embarazo. No, el problema es por la anemia y puede darle consecuencias a esto. Entonces no lo toman, no educamos suficientemente como para que las personas tengan la conciencia de que tienen un problema y que el ministerio le está dando su suplemento para que pueda realmente superar la situación. En cuanto al enriquecimiento o la fortificación, en el Perú hay leyes que dicen que se debe fortificar el trigo, hay esfuerzos privados que se dice que se debe fortificar y que se fortifica la cocoa. O sea, hay varios esfuerzos que han hecho en el Perú para tratar. Incluso actualmente se está trabajando con las famosas chispitas, creo que es, donde no solamente se da hierro, sino se da ácido fólico, se da vitamina A, zinc y vitamina C, unos sobrecitos que los toman los niños. Ya han estado en 3 departamentos y ya ahora han expandido a 16 departamentos, ¿no? Es la mejor manera de protegerlos, no solamente contra la deficiencia de unos, sino también con la deficiencia de otros oligoelementos, y tienen algunos resultados alentadores, porque en realidad todos los programas son buenos, el problema es el proceso del trabajo, ese es el problema. Y por último tenemos el saneamiento básico, mejorar lo que más o menos de alguna manera he dicho acá. Yo quiero terminar comentándoles lo que ustedes deben de saber, cómo hay veces mejorando el saneamiento básico se mejora el hierro, sin dar hierro, en algunos casos. Hay algunos programas, ustedes lo conocen, que han mejorado, por ejemplo, las cocinas. Lo que hizo en el gobierno pasado la señora Pilar Noris, en el programa Sembrando, ¿no? ¿Qué hizo? Agarró en las zonas rurales, donde prácticamente no va nadie, ¿no? Y les hizo a las personas esas cocinas, ya no las cocinas tradicionales que tenemos en la sierra, que el humo no sale por ningún lado y la gente vive intoxicada con ese humo. Les hizo directamente una chimenea, pero con 2 hornallas, una para hervir el agua, o sea, para tener agua potable, diríamos entre comillas, ¿no? La otra para hacer su comida, pero también le hizo un silo lejos, o sea, para que no contamine nada. Eso, como medida de saneamiento básico, ha sido lo mejor que se ha podido hacer en las zonas rurales. Hay veces sin tocar hierro.
¿no? Es mejorando los factores condicionantes que están. Por eso voy a terminar con una palabra del doctor Alberto Tejada, que fue nuestro ministro de Salud, que decía que la mortalidad infantil, ¿no?, se puede disminuir a la mitad de nuestros países solamente mejorando el agua, hirviendo el agua y lavándose las manos. Medidas simples, que es la que debemos nosotros fomentar para ayudar a enfrentar este problema. Muy amable. Muchas gracias, doctor Papuelo, por su intervención. Para finalizar, invito al doctor Carlos Alvarado Ortiz Ureta en su tema Importancia de otros nutrientes para evitar la anemia infantil. Antes que nada, mi agradecimiento por la invitación a la academia y a sus dignos representantes. Y en especial al doctor Castillo, que es el organizador de esta tarde o esta noche simpática. Hace 2500 años, Hipócrates dijo que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Esto tiene dos observaciones interesantes. Por un lado, nos está diciendo la importancia de la alimentación. Alimento en alimento, o sea, no en pastillas, no en cucharadas ni nada de eso, sino alimento en papas, camotes, pedazos de carne, leche, todas aquellas cosas que son fundamentales en la alimentación. Pero además da inicio a un problema que se llama malnutrición, malnutrición, que va a significar dos posibilidades: malnutrición por defecto o malnutrición por exceso. Ahora, la situación sociopolítica nos impulsa a las dos. Como ya bien lo dijo quien me antecedió, tenemos los dos problemas. Tenemos un grupo de personas con malnutrición por exceso, y lo tiene ya expresado en un trabajo muy interesante, y también lo que nos reúne hoy día, que es malnutrición por defecto. La anemia no es una enfermedad, sino es la expresión de una enfermedad subyacente. Es la inhabilidad de oxigenar los tejidos, pero es una, no hay anemia a secas, es anemia por algo, por algún trastorno. Dentro de esos trastornos, indudablemente, el problema nutricional es el que se lleva las palmas. ¿Es deficiente ingesta o es un problema de absorción? El hierro, el cobre, la vitamina C, la vitamina B2, el fólico, y yo de propia iniciativa incluyo las proteínas y las calorías, y buena parte de lo que voy a conversar va a ser alrededor de este tema. Porque si bien es cierto, tenemos microcíticas, macrocíticas, normocíticas, diversas formas de anemia ligadas a la nutrición, la microcítica es la que más nos interesa por su enorme ligazón, yo diría, no solo nutricional, sino casi hasta política, porque hasta los gobiernos se preocupan de coger un poco de fierro y darle al paciente, y de esa manera tranquilizar su conciencia. La deficiencia en hierro es una de las deficiencias más extendidas. En la India, por obvias y religiosas razones, 79% de la población infantil está anémica. Pero hasta lo entendemos. En realidad la religión es tan poderosa en el caso que les ha dicho: todos cuando muramos vamos a transformarnos en un animal. Dentro de ellos la vaca, dentro de ellos el cerdo, dentro de ellos los ovinos. O sea que si estamos matando un animal, estamos matando a alguien por segunda vez. Eso, en cierto modo, explica esos niveles casi insultantes que se presentan en este país.
Pero en nuestro Perú no está tan lejos, como ya lo ha demostrado Jaime Pajuelo, con una serie de departamentos como Cusco, Puno, Pasco, Cayán y Huancavelica, donde la cantidad de anémicos es enorme. Y el problema es que esta anemia está afectando desarrollo, aprendizaje, trabajo, inmunidad, está afectando todo el futuro de esa persona. Todos estamos tentados de decir, estos tienen anemia microcítica, estos tienen deficiencia en fierro. Vamos a ver. Miren por favor esta estructura, es una molécula de hemoglobina. Yo soy bioquímico, ese es más o menos mi trabajo. Esta molécula de hemoglobina pesa 64.000. A 56, que el peso atómico del fierro por 4, tenemos 224. O sea que de toda esta molécula de hemoglobina, el 0,34% es fierro. Es muy importante, por supuesto, pero es el 0,34. Cuando alguien está anémico, no está anémico únicamente porque le falte este 0,34. El problema es global. La gente está anémica como parte de un cuadro de desnutrición crónica, como parte de un cuadro, generalmente, seguramente habrá casos que no lo son, pero como parte de un cuadro de deficiencia calórico-proteica, de hierro y anemia. Entonces, si necesitamos energía para producir núcleos M, si necesitamos energía y proteínas producidas en el sistema normal de producción de proteínas, con todo eso, más el 0,34% correspondiente al fierro, vamos a hacer una buena hemoglobina. Es decir, necesitamos todo, necesitamos el elemento completo. Por eso, la mayoría siempre estamos tentados a decir anemia. Niños de 0 a 3, 3 a 5, 5 a 7, requerimientos de hierro. Yo les digo algo más. Requerimientos calóricos, 100 calorías por kilo de peso por día, hasta 88 calorías por kilo de peso por día, y requerimientos proteicos, 1,5 a 1,8 gramos por kilo de peso, hasta la archiconocida cifra de 1 gramo de proteína por kilo de peso. Ojo, acá dice animal. Es decir, esos son los requerimientos si yo como carne. Si yo balanceo el asunto entre carne, cereales y leguminosas, la cosa sube. Yo no necesito 1, necesito de 1,3 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Si esto lo vemos en este cuadro completo, estamos viendo entonces las necesidades reales para alcanzar, superar esa anemia. Le damos el fierro, le damos las calorías y le damos las proteínas predominantemente de tipo animal. ¿Y por qué predominantemente de tipo animal? Bueno, acá está. Podemos comer fierro. Acá, pescado, ave, res y cerdo. O podemos comer acá, leguminosas, cereales, huevo, nueces. ¿Quién sabe? Ustedes me digan, ¿por qué han puesto los cereales ahí si son tan poco importantes? Oigan, los cereales son con sus 6 a 8 gramos de proteína por cada 100 gramos de arroz, están constituidos en nuestro país, creo que aún, porque los trabajos no son tan antiguos, como la primera fuente proteica del país.
y no se asume. Es la primera fuente proteica el arroz. No es la carne, no es la leche, no son los huevos, es la primera fuente. Cuando uno dice de dónde come proteínas la gente más pobre de nuestro país, bueno, son de los 6 a 8 gramos de proteína que comieron en su casa. Acá también hay fierro, en estas lentejas que la gente consume los días lunes con mucha fricción, pero yo les digo, es distinto. Acá hay fierro y no solo por la cantidad, sino porque el fierro tiene dos caminos. El fierro hemínico se va por acá, a través de HCP1. El fierro no hemínico se va a través de DMT1. Cada uno tiene su camino de ingreso. Adentro, todo el fierro ferroso se va a dirigir o al polo opuesto del polo del intestino, del polo de la luz intestinal, o se va a transformar en ferritina, lo cual se transforma en cierto modo bioquímicamente en una gran desgracia, porque este es casi perdido. Es casi perdido porque mañana, a la hora que vaya al baño, perdonen los términos un poco duros o crueles, a la hora que vaya al baño va a salir con mi deposición todo esto que estaba acá metido en la célula, que se va a descamar y se va a perder. Quiere decir que este es el único que me sirve, el que pasa a través de la paraportina y el que la efaestina, una proteína rica en cobre, va a transformar en fierro férrico. Y si no lo transforma en férrico, pues mal, porque de esa manera no coge la transferrina, que es el carrito que lo lleva al resto de los tejidos. Ahora, acá lo importante es lo siguiente. Hierro hemínico se absorbe en un 20 al 30%. Hierro no hemínico se absorbe en un 2 y 8%. Vuelvo al cuadro anterior y digo, las lentejas son muy ricas, los cereales también, y si son integrales me van a ayudar desde el punto de vista de la fibra, pero indudablemente si lo que yo quiero es mejorar mi hemoglobina, yo lo que necesito es pescado, ave, res o cerdo que puedan solucionar esto. Pero necesito además vitamina C. La vitamina C participa de la absorción de hierro. Puede formar quelatos de bajo peso molecular que permitan la absorción. Puede acelerar la actividad de las enzimas que estuvieron involucradas en el proceso de absorción. Puede coadyuvar a la transformación, como se ve acá, coadyuvar a la transformación de férrico en ferroso. Única forma que se puede ingresar a través de esta puerta de MT1. Entonces necesitamos vitamina C. ¿Dónde está? Eso sí está en todos los vegetales, no hay ningún problema, no solo en los cítricos. De hecho, la papaya tiene mayor cantidad que la naranja en materia de vitamina C, o sea que realmente cualquier fruta, cualquier vegetal o varios de ellos nos van a servir adecuadamente. También necesitamos cobre porque el cobre es funcional, es parte de la estructura de la efestina, una ferroxidasa
que es la que a las finales va a permitir transformar otra vez en hierro férrico y distribuirlo por todo el resto del organismo. Donde el cobre, lamentablemente, está en las carnes. Fierro está en las carnes. Si dejamos de lado prudentemente las lentejas, pero está en las carnes. Cobre está en las carnes. Fólico y B12 es fundamental para asegurar una correcta síntesis de matías. ¿Dónde está? Está acá, en las carnes, en los huevos, en la leche, en los lácteos. El fólico en todos los vegetales, en cereales, en legumbres, pero sobre todo en todos los vegetales. Un punto adicional. ¿Por qué ponemos deficiencia en proteínas? La proteína es fundamental desde el punto de vista nutricional. Todos sabemos que la proteína es básica para generar nuevos tejidos, nuevas hormonas, nuevos transportadores, nuevas enzimas, nuevo todo. Y tiene un problema que está acá perfectamente señalado. Les recuerdo de su bioquímica que si yo como un exceso de carbohidratos, yo puedo sintetizar un poco de glucógeno y un mucho de grasa. Si yo como un exceso de grasa, yo almacenaré grasa. Si yo como un exceso de proteínas, yo no almaceno absolutamente nada. Nada. Todas mis proteínas, el exceso de mis proteínas del día de hoy se van a ir a reemplazar y van a ser un carbohidrato caro y se van a transformar en grasa y se van a transformar en carbohidratos o en glucógeno, pero no tengo dónde almacenar proteínas. Por lo tanto, es muy fácil caer en la desnutrición proteica, porque yo necesito comer proteínas hoy, mañana, pasado y al día siguiente. Yo no puedo decir, me voy a la tranquera de fin de semana, como 1 tonelada de bistec y junto proteínas para la semana. Lamentablemente, la bioquímica del ser humano no lo permite, no existe. Entonces, para sintetizar hemoglobina necesitamos fierro, otros metales, vitaminas, por si acaso, porque con las vitaminas pasa algo parecido a las proteínas. Las liposolubles se almacenan, pero las hidrosolubles no las almacena nadie. Se juntan, se usan y el resto se bota. Entonces, hidrosolubles las necesito hoy, mañana, pasado y el día siguiente. Por lo tanto, con todo esto, más proteínas que necesito diariamente, más un régimen balanceado de calorías, con todo esto voy a combatir mi anemia. Pero no me digan que la voy a combatir con un poco de fierro, con un poco, no. La voy a combatir en el momento en que, uno, se diga de una vez por todas que efectivamente las carnes las puso Dios para poder proveer proteínas y proveer minerales en cantidades adecuadas. Número 2,
que hay que alimentarse correctamente. Por eso el último slide es esto. Usen el antiguo, usen el moderno, usen el más moderno, que hasta ahora no lo entiendo y no me gusta. Usen cualquiera de los tres, de las tres pirámides. Bueno, estas son pirámides, esto le llaman el plato. Usen alguna de estas, pero úsenla, porque será la única manera en que le ganemos la batalla, no solo a la desnutrición, sino también a la anemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado, por su ponencia. Habiendo terminado la parte expositiva de la sesión, pasamos a la sesión de preguntas. Si hubiera alguna pregunta, interrogante, aporte, sí, doctor Gonzalo. Bueno, primero, antes que nada, felicitar a los expositores de tan importante tema, porque trata de una situación en la cual el manejo del fierro debe ser muy estricto y delicado. Hemos hablado de la importancia del fierro en la hemoglobina, pero hay que entender que el fierro es también muy negativo para el organismo, y por eso uno entenderá de lo que nos presentan que todos los sistemas, todos los procesos que ocurren sobre el fierro es tratar de que la absorción sea cada vez baja. Es el consumo de leche materna, 50% de absorbe. Si uso leche vaca, 10%. Es decir, trata el organismo de protegerse de mucha entrada de fierro. Y el principal regulador, y eso es una de las contribuciones de esta presentación, es el descubrimiento reciente, hace más de 3 años, de esta nueva hormona que se sintetiza en el hígado, que es la hepcidina. Y la hepcidina es un bloqueador endógeno, que se une a la ferroportina y no deja que transporte el fierro. Por lo tanto, el sistema orgánico trata de disminuir la ingesta de fierro, porque lo dijo muy claramente en la primera exposición, el fierro se restituye. O sea, está depositado, se usa y se vuelve a reutilizar. Entonces uno necesita poca cantidad de fierro para completar las necesidades. La hepcidina es regulada por las hormonas sexuales. Entonces la testosterona inhibe la hepcidina y hace que el fierro se incremente esta absorción, y eso facilita que la hemoglobina sea más alta en los hombres que en las mujeres. Entonces creo que este es un punto muy importante a tomar en cuenta, y es muy contributorio en el sentido de que se entiende mejor la fisiología del fierro y la importancia del fierro en el organismo. Pero hay un punto a tomar en cuenta de la exposición y que se ha repetido varias veces: la altura y la hemoglobina. Entonces, durante muchos años se conoce de que la altura genera, gracias a la hipoxia, mayor producción de hemoglobina, y ha determinado que la OMS y la CDC modifiquen los puntos de corte para definir anemia. Sin embargo, como bien lo han dicho, la definición de anemia es matemática. Entonces, como la distribución de la hemoglobina se va a la derecha, por lo tanto, el punto de corte va a ser más alto. Entonces, el Cerro de Pasco, para ser anémico, hay que tener 14.5 gramos, lo que a nivel del mar, por ejemplo, en la gestante, es con menor de 12 gramos. Entonces, todos los estudios actuales están demostrando de que no es necesario corregir la hemoglobina por la altura. Hay un estudio en Bolivia muy interesante que, definiendo la anemia por hemoglobina corregida, da una tasa de 25%. Sin embargo, si medimos el estatus de hierro en el organismo, solamente se considera que la anemia está presente en el 5%, lo cual quiere decir que la corrección de la hemoglobina no es adecuada. La población tibetana, los himalayas, tienen hemoglobina más baja que los Hans, que viven en el mismo sitio. Si nosotros corregimos la hemoglobina en los tibetanos, la mayoría va a salir anémica. Y ese es un problema serio, porque acá hay una norma que a todas las gestantes, sean o no sean anémicas, se le da suplemento de fierro. Y muy bien lo dijo uno de los expositores: felizmente la adherencia es baja, porque si no fuera baja, tendríamos una heterogénea enorme. Se ha demostrado que si la hemoglobina en la gestante
aumenta por encima de 13.5 gramos por decilitro, va a ocurrir una disminución del crecimiento del feto dentro del útero y por lo tanto un problema de bajo peso al nacer que va a tener implicancias futuras cortas por la morbilidad y mortalidad infantil, pero en la vida futura por las mayores tasas de síndrome metabólico, diabetes y enfermedades coronarias. Gracias, doctor. ¿Algún comentario en la mesa? Un comentario en relación a la primera palabra del doctor Gustavo González. Es verdad, el hierro debe tener un fino equilibrio. Si bien es cierto es necesario, pues también es muy tóxico. Nosotros en hematología vemos hemocromatosis, que es todo lo contrario, mucho hierro celular, ¿no? Y también vemos cómo esta nueva molécula, la hepcidina y otras más que están siendo involucradas han modificado claramente nuestra forma de entender el equilibrio que tiene el hierro, que es muy fino. Por ejemplo, para nosotros sale muy claro la asociación de anemia con enfermedades crónicas. Y llámese enfermedades crónicas una serie de patologías como artritis reumatoide, infecciones crónicas, y en ellos se ha visto que la cantidad de hepcidina es mucho mayor y el hierro no circula. Se comienza a acumular, la ferritina se eleva y el paciente es anemia hipocrómica o microcítica. Entonces, y el tratamiento no es darle hierro, probablemente darle eritropoyetina o controlar el mecanismo de fondo. Entonces, eso siempre se ha aprendido mucho más, y sobre todo cuando se trata de tomar prontas acciones, cuando pueda justificar el darle el hierro y no es lo que necesita hierro, necesita otros manejos. Y eso va a cambiar mucho nuestra forma de manejar y ver estas patologías. Gracias, doctor. Yo tendría un pequeño comentario que hacerle al doctor Notable Rengifo. Lo que él ha dicho es absolutamente cierto, es cuestión de adaptación a la altura. A veces pasan miles de años para que una población se adapte a la altura. No se aclimate, sino se adapte a la altura, y eso es lo que pasa en Rusia o en China, en ciertas regiones donde la hemoglobina, viviendo 4.000 metros, es 13 gramos, 14 gramos de hemoglobina, a diferencia de los lechos todavía. De repente, en cientos de años o miles de años, el índice opaco tendrá por mutación de SNPs, básicamente 13 o 14 de hemoglobina. Con respecto a las gestantes, también es cierto lo que he dicho, pero hay otra forma de ver la situación. Cada embarazo le quita a una mujer en edad fértil que por muchos años antes de salir encinta ha arreglado mensualmente y ha perdido sangre y ha perdido hierro. Cada embarazo le quita un tercio aproximadamente de la reserva corporal de hierro total. Si tiene 3 hijos, prácticamente bajé por su reserva corporal total. Así que no es malo darle hierro suplemento de embarazada, porque por mecanismos bio y fisiológicos la limitación de la absorción del hierro el organismo mismo la va a dar, pero peor sería no darle cuando pueden producirse otros cambios por falta de hierro. Entonces son comentarios que se hacen bipolares, ¿no? Usted tiene razón en una concepción, pero yo tengo la otra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Gracias. Yo primero felicito al doctor Castillo, cierto, en organizar el simposio, y a cada uno de los ponentes, lo he hecho muy claramente. Yo me voy a permitir dar una recomendación. El tiempo es tirano, cada uno de ustedes ha cumplido 15 minutos. Sugiero que cuando amplíen el escrito de sus trabajos, tengan en cuenta los aportes peruanos, que son varios. Castillo mencionaba la lectura, gente ilustres peruanos que fueron miembros de nuestra academia, además, tienen estudios trascendentes, vigentes, en lo hematológico, que de eso estamos hablando desde el octavo, pasando por Merino, que mostró un factor inhibidor de la eritropoiesis al descender a nivel del mar, y continuando con Reichenbach, los estudios ya con isótopos radioactivos, viendo vida media de Matías, etcétera, etcétera. Ello, del lado de la academia, nos parece reclamable tener esos aportes, recordarlo, los jóvenes ya no saben de ello. Inclusive en las anemias por carencia, la carencia de cobre fue inicialmente estudiada con mucho celo, mucha
mucha calidad por el grupo de latinoamericana que lideraba George Graham, en particular Poco Daño. Está publicado internacionalmente y tiene el enorme mérito de haber sido hecho 50 años atrás, cuando hormonas recientes, como la mencionada, ni siquiera las conocemos. Les felicito de nuevo, muy sinceramente. Gracias, doctor. Sí, doctor Calderón. Yo quisiera hacer dos comentarios breves. El primero, en relación a la nutrición. Este problema de la anemia es nutricional, muy sencillo. ¿Qué come la gente pobre? Pan, fideos, papas, o sea, un puro carbohidrato. La ingestión de proteínas es mínima. Entonces, ¿dónde van a conseguir el hierro? Aquí tiene que haber una política de suplementación. Acuérdate que tú mencionaste el yodo. Claro, una vez que se puso el yodo en la sal, que se pareció el negocio. Si se pusiera el hierro, yo no sé, en el pan, en los fideos, quizás sería una forma más eficiente de luchar. Ese es el primer comentario. El segundo, muy breve, pero muy interesante, porque es algo del futuro, es la cuestión de la mitocondria. Actualmente se está yendo muy adentro de la mitocondria, porque las alteraciones mitocondriales generan una serie de enfermedades que antes no sabíamos debido a que se producían. Y tú mencionaste la cuestión de la generación de ATP. La generación de ATP es como la gasolina para el carro. Entonces, lo que pasa es que el organismo no es el carro y no se para, pero mientras tanto comienza a funcionar con sus propias reservas. Entonces yo creo que el asunto hay que profundizarlo, y hoy día la genómica de la mitocondria está en pleno desarrollo. Hay una serie de enfermedades que se están señalando que son por errores del metabolismo de las mitocondrias. Sí, doctor Calderón, en lo que respecta a la suplementación, bueno, históricamente en el Perú se suplementa permanentemente a los niños y a las madres gestantes, ya por ley incluso. Ahora, lo que hay también por ley es una fortificación, o sea, un enriquecimiento de un nutriente a un alimento que es el trigo, ¿no? Por eso hay, y lo último que le decía, es la famosa chispitas, que es lo que está de moda ahora en todos los países, donde no solamente se adiciona como suplemento el hierro, sino también la vitamina C, el ácido fólico, vitamina B12, perdón, vitamina A, o sea, es un multi micronutrientes que se le adicionan al centro. Entonces la suplementación realmente es histórica. ¿Pero qué es lo que pasa con la suplementación? La suplementación es un proceso, ¿no? Entonces cada vez que se trata de evaluar el impacto, ¿ya?, se deja de evaluar el proceso. Y el proceso que aquí decir es el camino que yo, si es que lo he cumplido bien, debo medir el impacto. Pero si este proceso no lo he cumplido bien, es por gusto medir el impacto. Entonces, en el proceso hay una serie de problemas, por ejemplo, que no llega el suplemento, que llega de forma inadecuada y no recibe todo lo que realmente tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosita nomás al doctor Guerra García. Doctor, reconozco todos los nombres que usted dice, felizmente, en el librito que tengo, ahí los he puesto como un homenaje a la historia de la anemia de tantos colegas que usted ha mencionado, incluso usted, biología andina, ¿no? Tanto el americano como esto. Ahí no he puesto lo que sucede, que era la epidemiología, entonces el tema no se prestaba mucho para, pero sí es cierto. Doctor Calderón, la verdad es que me encanta que usted mencione eso, papas, camotes, porque cuando el médico, que es el primer consultado por el paciente sobre lo que va a ser su alimentación, el médico le contesta en términos de vitamina B12, de ácido fólico, de cantidad de calorías, el paciente no entiende nada. Y no tiene por qué entender, no ha estudiado. Lo curioso es que usted lo sabe, pero estoy seguro que por su propio interés o porque tiene una esposa al lado que le debe haber explicado algunas cosas adicionales, lo sabe por eso.
porque en ninguna facultad de medicina se enseña nutrición. O sea que los médicos que estamos formando, ninguno sabe, y no sabe ni nutrición ni bromatología. No tienen idea que el arroz tiene proteínas, que los fideos con su trigo tienen proteínas. Creen que esto es un amasijo de carbohidratos, y no lo es. No saben que una leguminosa tiene la misma cantidad porcentual que un bistec en proteínas. Los dos tienen entre 18 y 20%, ¿no es cierto, doctor? Los dos tienen 20%. Yo creo que algún día habrá un gran curso de nutrición que enseñe nutrición, un poquito de bromatología, y la gente pueda contestar como usted ha contestado hoy día. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Sí, buenas noches, mi nombre es Gabriela Calderón y yo quería hacerle una pregunta referente a la exposición del doctor Castillo. ¿Existen estudios que determinen la relación entre la nutrición económica basado o determinado a nivel de razas? Será Carrasco. Ok. Una exploración pronta de esta nueva ciencia, esta nueva área de investigación de la nutrigenómica, nos lleva a entender claramente algo. No hay un evento fisiológico que escape al impacto ambiental por lo que los nutrientes pueden originar sobre ello, en primer lugar. En segundo lugar, existen variaciones geográficas importantes. No, yo no quisiera hablar del tema de etnias o grupos, sino geográficas. Lo que sucede en el norte, en el hemisferio norte, diferente en el hemisferio sur, diferente a lo que sucede en el lejano oriente o en este lado de América. Eso sí nos hace entender claramente que los impactos de los nutrientes, los impactos que éstas pueden tener en las modificaciones del desarrollo de las personas, tienen que ser estudiadas en su magnitud y que vamos a poder entender claramente lo difícil y lo complejo que es entender cómo una medida similar puede impactar en diferentes grupos humanos. Eso es un punto inclusive de la convocatoria para el Congreso Mundial de Nutrigenómica en Costa Rica, que menciona claramente y como un eslogan, ¿no?, el impacto del medio ambiente en nosotros y el camino hacia una dieta personalizada. Este es un amplio camino que están comenzando y que obviamente sí hay, no lo sabemos aún, cambios importantes que pueden haber. Gracias. Sí, doctor, nuevamente. Bueno, yo también aúno las felicitaciones a los señores ponentes de este simposio sumamente interesante, de actualidad y muy necesario para poder mejorar nuestros conocimientos en relación a la anemia, la desnutrición y al desarrollo en términos generales, que debe implicar también al desarrollo mental. Yo quería, al escucharlo al doctor Carlos Alvarado, señalar muy enfáticamente que no se enseña nutrición en ninguna facultad de medicina. A lo mejor no es totalmente exacto. Ya desde hace mucho tiempo, desde la época del doctor Carlos Lanfranco, nuestro maestro, tuvo el interés de incorporar a personas como el doctor Carlos Collazo Chiroga, que fue uno de los especialistas en nutrición, lo incorporó a su cátedra para que enseñara nutrición, y el propio doctor Jaime Pajuelo es especialista en nutrición y se enseña. Lo que sí creo, y en eso sí tiene mucha razón el doctor Carlos Alvarado, es que no se le da al alumno futuro médico la enseñanza práctica de cómo debe formular un régimen alimenticio. Yo no hablo de dieta, yo siempre digo régimen alimenticio. Pero eso lo estamos supliendo cuando en las prácticas con los alumnos de los diferentes capítulos de la medicina interna le exigimos al alumno
que formule un régimen alimenticio a cada paciente. Llámase que tiene un problema respiratorio, renal, hepático, etc. Que no solamente se debe circunscribir a decir, bueno, tantas calorías y tanto en proteínas y en hidrato de carbono, etc., sino señalar verdaderamente un menú. Entonces tienen que hacer un menú con listas de intercambio que facilitan mucho para poder utilizar diferentes alimentos. Y la otra cosa que he escuchado en las exposiciones que realmente me ha hecho pensar en forma muy positiva es que el médico no le enseña al paciente, no lo motiva al paciente para que pueda seguir un régimen alimenticio y que se adhiera a ese régimen alimenticio. Yo creo que hay etapas en las cuales la educación en nutrición debería tocarse a los futuros médicos, a los futuros profesionales de la ciencia de salud y también a los pacientes por parte de los médicos, porque no nos olvidemos que en el Perú no hay un suficiente número de nutricionistas como para decir, oye, vaya usted al departamento de nutrición que le van a dar un régimen alimenticio. Todos los profesionales de la salud deberían estar debidamente prevenidos los conocimientos para poder formular un menú que contenga todo lo que debe contener. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay que ir avanzando y hay que procurar que en las diferentes facultades de medicina se haga un trabajo de esta naturaleza. Sí, doctor. Me uno plenamente a las felicitaciones, excelentes exposiciones. Y también me uno a las palabras del doctor Garmendia y de otros que hablan sobre la necesidad de enseñarse estos temas en la Facultad de Medicina, Nutrición. Si bien en algunos casos se enseña, no es lo común, no es una parte obligada de los currículos de la mayor parte de las facultades de medicina. Pero creo que quizás hasta más importante que eso sea que estos conceptos de nutrición, alimentación, higiene, etcétera, sean enseñados en las escuelas desde el niño. El niño debe aprender como parte de su cultura y el bagaje personal estos conceptos de nutrición, de alimentación, etcétera. Lo que se ha expuesto acá, vertido en forma didáctica para los niños, debería ser implementado en todas las escuelas obligatoriamente, universalmente en todo el país. Me acuerdo que teníamos un curso El niño y la salud, donde se enseñaba precisamente estas cosas: a lavarse las manos, a tomar el agua hervida, etc. Son conceptos básicos que deben implementarse desde la niñez más temprana, que pueda entender el niño, para que lo convierta en parte de sus hábitos nutricionales, alimenticios. A mí me parece que eso debería comenzar desde esa etapa y en cada periodo de educación pues ir mejorando estos conceptos y llegando a la Facultad de Medicina para ser ya más sofisticados como debería ser. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra? Sí, doctora. Muy buenas noches, soy Ana María Gino, nutricionista, actualmente directora de la Escuela Profesional de Nutrición en la Facultad de Medicina de San Marcos. En realidad me siento muy gratificada de ver que la Academia Nacional de Medicina por fin está incorporando temas centrales de nutrición que están afectando al país. Y en este sentido consideramos que es vital que todas las carreras de salud, de la ciencia de la salud, tengan un componente nutricional en su formación, porque lo que nosotros estamos viendo en la práctica es que los profesionales de la salud en general tienen muy poca base nutricional como
para poder dar la orientación necesaria en el momento de la atención. Pensaría que lo ideal es que tengamos ese enfoque multidisciplinario, dado que el problema nutricional es multifactorial. No corresponde solo a un profesional u a otro profesional ser responsable de este tema de la formación y de la promoción de la salud y nutrición. En ese sentido, creo que es muy importante que desde el nivel de la Academia Nacional de Medicina, como una entidad académica representativa del quehacer de la ciencia de la salud, pueda abrirse el panorama y no hablar solamente de la medicina como tal, sino de la ciencia de la salud, pensando principalmente en privilegiar el enfoque preventivo promocional, que sería la base como para poder afrontar la prevención de todos estos problemas posteriormente, cuyo enfrentamiento causa 5 veces más de costo en las intervenciones. Si nosotros empezamos, como está mencionando el doctor, desde la parte más temprana de la formación del niño, entonces nosotros estaríamos formando a las generaciones con adecuados conocimientos en nutrición. Y en el lado de la atención de salud, si nosotros realmente afrontáramos la atención integral de la gestante, que es donde realmente se origina el tema de la prevención en nutrición, nosotros haríamos mucho más efecto en el impacto que podamos obtener en el niño que va a nacer. Nosotros cada vez estamos asistiendo más al enfoque del ciclo de vida que empieza desde la gestación, desde la concepción, diríamos así, y que sabemos que los primeros 9 meses van a ser decisivos en la formación del niño. Y ahí es donde se va originando todas las ventajas nutricionales y de salud que este niño va a tener. Yo felicito la iniciativa y nos gustaría que también podamos seguir siendo convocados a este tipo de conversatorios en los cuales podemos intercambiar. Se habla mucho de la importancia de poder enseñar el tema de la adecuada nutrición, y creo que como equipo multidisciplinario, los nutricionistas, los médicos, las enfermeras, las nutricionistas, tenemos esa responsabilidad de integrar la intervención, de integrar esa formación. Felicito nuevamente a la mesa y ofrecemos también desde la escuela nuestros aportes a través de los cesistas que están trabajando muchísimo en esta parte de educación, en lo que es alimentación y nutrición, como parte de todas estas intervenciones. Lo más importante de todo es que ustedes, autoridades médicas, puedan influenciar en los niveles políticos para que realmente la política nutricional se efectivice, porque estamos teniendo una cantidad de recursos importantísimos en nutrición, pero solo se está privilegiando el tema de la entrega de alimentos, por ejemplo, versus lo poco que cuesta hacer una intervención educativa, incluyendo suplementación como una medida política nacional. Muchas gracias. Gracias, doctora Aya, por su comentario muy preciso. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiera otra pregunta, como colofón tendríamos que reconocer que el hierro es un gran problema a nivel mundial, pero no es el único problema. Los otros micronutrientes son tan importantes como el hierro, que el hierro debe ser usado con precauciones, porque es positivo usarlo, pero con reservas. Tiene también aspectos negativos, su administración no controlada. Tercero, que las encuestas de referencia a nivel nacional fuera de la ley no son muy par y paso con la realidad, hay que tomarlas con cierta medida, y que a través de los últimos años el Estado peruano ha avanzado, positivamente avanzado, en la reducción de la anemia en la infancia. No hay nada más que decir, señor presidente, lo invito a que retome el comando de la sesión de hoy. Muchas gracias, y muchas gracias a los expositores. Palabras del presidente. En primer lugar, debemos agradecer las excelentes presentaciones de los doctores Antonio Carrasco, Jaime Pajuelo y Carlos Alvarado, y felicitarnos por la organización de este simposio, porque toca un tema central en un país en desarrollo, una población con buena nutrición, con un desarrollo adecuado,
es un potencial de riqueza para cualquier país. Y nadie ignora que el problema central en nuestro Perú es la pobreza como una de las variables principales. Pero el problema de la nutrición y el desarrollo humano es un problema mucho más complejo del que hemos escuchado hoy. Si uno toma las frases de Hipócrates que han sido bien escogidas para esta noche, de que debemos tomar nuestra alimentación como nuestra medicina y que una buena medicina corresponde también a una buena alimentación, podríamos pensar que si todos fuéramos bien alimentados, el desarrollo humano estaría asegurado. Y eso realmente tiene muchas interrogantes. El hombre no solamente es cuerpo. En el año 1945, un psiquiatra inglés, el doctor René Spitz, describió un cuadro que observó en niños menores de 2 años que eran hospitalizados y por normativa de esa época las madres no podían acompañar a los niños en el hospital. Y cuando esa hospitalización sin la madre presente pasaba más de 3 meses, el niño entraba en lo que René Spitz describió como depresión anaclítica. Y los síntomas fundamentales era de que a pesar que el hospital ofrecía la alimentación correspondiente, el niño perdía peso, perdía su relación con otros seres humanos y a veces, cuando la hospitalización era muy prolongada, describió algunos fallecimientos. La madre entonces era importante en este fenómeno nutricional. En los años 50, esto se lleva al plano de experimentación animal y un psicólogo, el doctor Harlow, hace unos experimentos con monos. En 2 grupos diferentes, a unos los deja alimentarse con una dieta ya establecida en compañía de sus madres, y a otros monos les pone lo que él le llama una madre subrogada. Pero esta madre subrogada no era más que un aparente mono hecho de alambre, con una franela al costado, y en la parte donde debiera estar el seno de la mona había un surtidor de leche para que el monito pudiera alimentarse. Cuando comparó después el crecimiento de los 2 grupos, a pesar de que la alimentación ofrecida era la misma, el desarrollo de los monos que habían crecido con las madres era muy superior. Y entonces hizo un segundo experimento. Esta vez tomó 2 grupos y a uno lo puso con una mona de fierro, pero forrada con una franela para que el monito al subirse tuviera un contacto más o menos de temperatura adecuada. Y el otro grupo puso a esta mona de alambre, pero sin ninguna franela. Por lo tanto, el frío contacto con el metal era una gran diferencia entre los 2 grupos. Y cuando comparó los resultados, el grupo que se había amamantado con la madre con la franela tenía un crecimiento superior. Pero no solamente eso, siguieron la evolución de los monitos y estos monitos tuvieron serios problemas en lo que podríamos llamar sus relaciones sociales con otras monas. No pudieron tener, sobre todo los que habían crecido con la madre de alambre, no pudieron establecer relaciones sexuales con otras monas y se aislaban. Entonces, una gran pregunta que uno tiene que hacerse es si en estos estudios nutricionales, en donde se hacen particularmente en poblaciones empobrecidas, ¿qué
¿qué relación existe entre estos elementos y lo que podríamos llamar presencia materna? Fuera de eso, se han descrito muchos trabajos de que la depresión de las madres provoca problemas serios en estos niños. El crecimiento humano y la nutrición humana no solamente es una nutrición física, es una nutrición afectiva que solamente las madres en buenas condiciones pueden ofrecer. Y una madre con problemas de pobreza extrema, con maltratos de parte de la pareja o parejas que se van del hogar, con abuso familiar, que tiene que trabajar y que tiene que nutrir a sus hijos, y que generalmente a veces son adolescentes que tienen el rechazo de su propia familia, etcétera, etcétera. No es pues un ambiente de amor maternal puro que pudiera ayudar a un crecimiento humano integral. Este es un problema central en el Perú, y evidentemente lo que han señalado los expositores hoy día nos hacen pensar que eso hay que corregirlo, pero hay que corregirlo estudiándola con la otra variable para hacer un programa que realmente pueda dar los resultados que queremos. He dejado para el final una felicitación especial al académico de número, doctor Jorge Castillo. Jorge, como siempre, muy comprometido con la academia, ha tenido el acierto de proponer este tema que yo creo, lamentablemente, ha debido tener un audiencia un poco mayor. Sin embargo, la academia está pensando seriamente en revisar sus estrategias para que estos temas puedan llegar de manera efectiva a las autoridades que deban tener la oportunidad de dar las soluciones necesarias. Dicho esto, yo agradezco al grupo, tanto al doctor Jorge Castillo como a los doctores Carrasco, Pajuelo y Alvarado por la excelente noche que nos han brindado. Muchas gracias. Señoras y señores, ha concluido el programa de este evento. Antes de cerrar la reunión, los invitamos cordialmente a la segunda tertulia, año 2012, en la Casa de Dios de la Oquenda, este sábado 10:30, a las horas 11 de la mañana. Se presentará la doctora Beatriz Merino Lucero, ex defensora del pueblo, en el tema el conflicto social en el Perú. Señor presidente, le invito a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Muchas gracias, buenas noches.